litoral de mi Almerida te dije adiós. Ya sabiendo que te perdía, lloré por vos, lloré por vos, lloré por vos. That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah. Buenas tardes y sean bienvenidos a la radio Eduardo Avaroa, su radio de confianza, en el canal 5 AM y PM. Y hoy presentaremos todo lo sucedido en la guerra del Chaco, desde las causas, el desarrollo, el tratado de paz, si la pérdida fue por la guerra o por el tratado y territorio actual, por los locutores Luis Johan, Nancy, Cristal, Jimena y Nahuel. Buenas tardes, profesora y compañeros. Yo voy a exponer la Guerra del Chaco. Fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron los ejércitos de Bolivia y Paraguay por el control de la región norte de la zona boscosa Sudamérica, conocida como Gran Chaco desde 1932 hasta 1935. La segunda causa. La Guerra del Chaco es considerada la ofensiva más importante en Sudamérica durante el transcurso del siglo XX, ya que tuvo una duración de 3 años y ocasionó numerosas muertes, desaparecidos, enfermedades y falta de alimentos. Como resultado de esta guerra hubo una fijación de límites que favorecen a Paraguay junto con la firma de un tratado de paz por ambos países el 12 de junio de 1935. Las causas fueron la confusa repartición de territorios y franjas limítrofes de la época colonial en Sudamérica que provoca el descontento de algunas naciones. Como segundo tenemos los territorios del Gran Chaco adquiridos por Paraguay y luego de la guerra de la Triple Alianza eran objetivos de disputa entre las naciones vecinas. Como tercero tenemos la firma de tratados de paz fracasaron entre Bolivia y Paraguay, ya que siempre alguna de las dos naciones no quedaba satisfecha con la resolución. Como cuarto, debido a la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió la salida al mar, lo que impulsó a buscar nuevas alternativas a través de la zona del Chaco Boreal. Como quinto tenemos el interés por los pozos petroleros ubicados en la zona del Chaco Boreal eran un objeto de disputa entre Bolivia y Paraguay, dos naciones con economía ya débil. Consecuencias. Como primero tenemos la firma de un tratado de paz en el año 1938 en Buenos Aires, donde se reconoció aproximadamente 230.000 kilómetros cuadrados de territorio para Paraguay y para Bolivia, el acceso directo al río Paraguay. Como segundo, gran cantidad de caídos en combate, desaparecidos, prisioneros de guerra y enfermos por infección contraídas durante el conflicto. Como tercero tenemos más adelante en el año 2009 los presidentes de ambas naciones firmaron en Buenos Aires un acuerdo definitivo de límites llamado Acta de Cumplimiento. Ha tenido una guerra que ha durado, o sea, los dos países han tenido una guerra que ha durado 3 años, en la cual ha ganado Paraguay. Las tropas de Bolivia tomaron en el 15 de junio en 1932 un fuerte paraguayo situado, o sea, en la laguna de Chuquisaca, y
la pintura, o sea, según autorizando o los presidentes o los que mandaban mediante allí, que de Bolivia, Daniel Salamanco, sí, Salamanco, eh, ya que Paraguay, mediante Paraguay, se han llevado muchas, pero muchas guerras, o sea, se han dividido y mediante 3 años ha durado una guerra. Entonces, la cual todos, o sea, en esa guerra que estaba, ha ganado los paraguayes. El presidente de Bolivia, Daniel Salamanco, ha autorizado que, o sea, los que Paraguay llevan unos años negociando con Washington. Entonces, la fecha era 16, en el miércoles y 16 de junio de 1932. Era una fecha muy importante. Entonces, la noticia de los estadounidenses habían realizado tipo unos estudios afirmando que el Chaco podía ser, o sea, unas grandes reservas, como que podían reservar mediante esos lugares. Y el petróleo era como un acento al el interés, o sea, de todos los gobernadores, porque, o sea, el petróleo era como una ganancia mayormente para cada presidente que se llevaba, o sea, que se ha definido en muchas guerras. Entonces, bueno, en la primera guerra del Chaco que ha habido, que ha sido que bueno, era la fecha 7 de agosto en 1932. O sea, el fortín ha sido recuperado mediante los paraguayos, o sea, por los paraguayos. Y, o sea, después del ataque que han tenido de 15.000 personas, de 15.000 paraguayos, y, o sea, que ha sido por 20 días, el fortín ha caído. Entonces, y ha sido considerado en la primera guerra del Chaco. O sea, eso ha sido considerado como la primera guerra del Chaco. Buenas tardes y sean bienvenidos otra vez a la radio Eduardo Avaroa, con su locutor Nahuel Molina Quelca. Y han pasado 3 años después del empiezo de la guerra del Chaco. Y hoy mostraremos el desarrollo de todo el año de 1933 en la ya llamada fase 2. Hoy, en ese año, Bolivia acabó con importantes derrotas, como las de Nanagua, Campo Grande, Campo Vía, y su ejército solo logró tomar Alihuata, el único hecho positivo para nuestro país. Durante esta etapa, el ejército boliviano estuvo liderado por el alemán Hans Kurt. Este ordenó un ataque frontal contra sus enemigos en Nanagua y Toledo, pero no logró romper las líneas paraguayas, y a mitad de año volvió a intentarlo de nuevo. Fue derrotado con contundencia por las tropas paraguayas. El 3 de diciembre de 1933 nos habían informado que hubo un ataque sorpresa a las divisiones bolivianas que se encontraban en Campo Vía, y a pesar de los contraataques bolivianos, se vieron obligados a rendirse. Esta derrota, más las bajas que se habían mermado al ejército boliviano durante todo el año, provocaron la destitución de Kunt y su sustitución por el coronel Peñaranda. Se han reportado ataques de mosquitos a los soldados bolivianos y paraguayos, y la falta de medicina no se ha podido evitar las picaduras de mosquitos. Además, se han registrado enfermedades como la disentería, la fiebre tifoidea, la malaria, entre otras condiciones patológicas. También la desnutrición y la deshidratación son los mayores causantes de muertes en esta guerra. En el año de 1934, durante todo el año, las tropas paraguayas avanzaron sobre el territorio boliviano. En su avance, ocuparon Picuiba y el Carmen, a pesar de que los bolivianos lograron derrotarlos en la cañada de Strongers. Para finales de este año, el ejército de Paraguay se encontraba cerca de Villamontes. Precisamente allí, el 27 de noviembre de 1934, el alto mando militar boliviano obligó al presidente Salamanca a renunciar a su cargo. Su puesto fue ocupado por el ya vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Esta fue toda la información que se nos dio en estos últimos 3 años de la guerra. Los bolivianos han llegado a lograr, o sea, el avance, ¿no? Al retorno.
Entonces, varias victorias, Bolivia y Tarari. Sí, Tarari. Bolivia ha tenido varias victorias. Bolivia y Tarari. Entonces, el Pozo Tigre y Charagua han hecho varios negociantes, o sea, han negociado y se ha llegado a un alto fuego. Entonces quería decir que, o sea, That's equally valuable. Yes. Buenas tardes, sean bienvenidos a la radio Eduardo Avaroa. Hoy 2 de julio de 1935 y el Tratado de Paz está a punto de ser firmado. Esto es una grabación del Tratado de Paz. Los tratados de paz, amistad y límites entre las repúblicas de Bolivia y Paraguay fueron con el propósito de consolidar definitivamente la paz y poner un término a los desacuerdos que se dieron origen al conflicto armado del Chaco. Estas estaban inspiradas en el deseo de prevenir futuros desacuerdos, teniendo presente que entre estos estados que forman la comunidad americana existen vínculos realmente históricos y fraternales que no deben desaparecer por divergencias o sucesos que deben ser considerados y solucionados con un espíritu de recíproca comprensión y buena voluntad. Un 12 de junio de 1935 y en el acta protocolizada de 21 de enero de 1936 fueron representadas por estas personas. La República de Bolivia fue representada por el Dr. Eduardo Díez de Medina, un ministro de Relaciones Exteriores, y la República del Paraguay fue representada por el Dr. Cecilio Báez, un ministro de Relaciones Exteriores. El siguiente tratado es presente y definitivo de paz, amistad y límites. Y para estos constan de artículos. Y vamos a comenzar. El artículo 1 nos menciona que queda establecida la paz entre las repúblicas de Bolivia y Paraguay. El artículo 2 nos menciona que la línea divisoria entre el Chaco y Bolivia y Paraguay serán las que determinen los presidentes de las repúblicas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Perú y Uruguay. Es su deber de ellos ser los árbitros de equidad, quienes dictarán su fallo arbitral de acuerdo con esta y las siguientes cláusulas. La primera cláusula es el lado arbitral que se fijará en la línea divisoria entre el norte del Chaco en la zona comprendida entre la línea de la Conferencia de Paz, que está presentada el 27 de mayo de 1938, y la línea de la contrapuesta paraguaya, que fue presentada en la consideración de la Conferencia de Paz el día 24 de junio de 1938. Nuestra segunda cláusula es el lado arbitral, que se fijará igualmente la línea divisoria occidental en el Chaco entre el río Pilcomayo, esto ocurrido un 27 de noviembre. La tercera cláusula nos habla sobre dicha línea, que no irá en el río Pilcomayo más al este del Pozo Hondo, ni al oeste más allá de cualquier punto de la línea. Esta presente opinión fue señalada por la Comisión Militar Neutral como intermedia de las posiciones máximas alcanzadas por los ejércitos beligerantes, el suspenderse los fuegos un 4 de junio de 1935. El artículo 3 se trata de los árbitros que se pronunciarán a oídas las partes y según su leal saber y entender tendrán en cuenta su experiencia acumulada por la Conferencia de Paz y los dictámenes de los asesores militares de dicha entidad. Los 6 presidentes de las repúblicas citadas en el artículo 2 quedan facultados para expedir el laudo directamente o por medio de delegados. El artículo 4 nos habla sobre el laudo arbitral, que será expedido por los árbitros en el plazo máximo de 2 meses contados a partir de la ratificación del presente tratado, obtenida en la oportunidad y forma estipulada en el artículo 11, y el artículo 5 nos habla sobre el expedido, el laudo y notificado a las partes. Estas nombrarán inmediatamente una comisión mixta compuesta de 5 miembros nombrados, 2 por cada parte, y el quinto será designado de común acuerdo por los 6 gobiernos mediadores.
a fin de aplicar sobre el terreno y a mojar la línea divisoria trazada por el lado arbitral. Concurrentemente, aquí están algunos de los artículos que me faltaba mencionarles en los tratados de paz de Bolivia. That's equally valuable. Yes. Buenas tardes y bienvenidos otra vez a la radio Eduardo Avaroa. Soy su locutor Nahuel Molina Quelca. Hoy, 15 de noviembre de 1935, y ya han pasado 5 meses después de la guerra del Chaco. Y la gente aún no sabe si nuestra pérdida fue por la guerra o por el tratado. Bolivia perdió exactamente 235.000 kilómetros cuadrados, más o exactamente, aproximadamente, 3/4 partes del Chaco por real. Y se quedó solamente con esta zona desde donde se puede acceder al río Paraguay, sector actualmente denominado Puerto Bush. Además de la pérdida territorial, se perdió la vida de más de 60.000 soldados bolivianos y 25.000 fueron tomados como rehenes por el ejército paraguayo. El 14 de junio de 1935 se logró el cese al fuego y se espera que en el año 1938 se recubra el Tratado de Paz por Buenos Aires. Con este tratado, Bolivia perderá las 3/4 partes y se las dará a Paraguay, quedando solamente con las orillas del río Paraguay. Muchas gracias y esta fue toda la información que nos fue dada. That's equally valuable. Yes. Buenas tardes desde la radio Eduardo Baroa. Hoy hablaremos sobre el territorio actual del Estado Plurinacional de Bolivia. El territorio actual de Bolivia es de 1.098.581 km², según información oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia está limitada al norte y este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste con Chile. Antes de que Bolivia solo contara con 1.098.581 km², Bolivia tenía una superficie de 2.363.769 km². Tras las diferentes guerras que tuvo Bolivia con los diferentes países, Bolivia fue achicándose poco a poco, ya que en las diferentes guerras Bolivia siempre perdía parte de su territorio. Como en la guerra con Paraguay, Bolivia perdió 234.000 km² de territorio en el Chaco boreal. En total, Bolivia perdió 1.265.188 km² de territorio, quedándose con tan solo 1.098.581 km². Ahora, ¿qué habrá pasado si Bolivia no hubiese perdido sus territorios? Bolivia tendría un crecimiento económico, ya que la pérdida de los diferentes territorios han afectado más a Bolivia en la economía. Porque si Bolivia no hubiese perdido los diferentes territorios, Bolivia tendría un crecimiento más alto crecimiento económico de lo que tiene hoy. Y That's equally valuable. That's equally valuable. Yes. Yo les voy a explicar sobre un poco del desarrollo y todo eso, ¿no?
de que sean unos límites. El Mediterráneo del Río de Plata, que fue creado en 1776 por el rey Carlos, fue una de las mayores inquietudes para otros países, mediante, o sea, teniendo en los actuales territorios, como de Argentina a Uruguay y de Río Grande a Santa Cruz. Había unas fronteras mediante Paraguay, o sea, había unos países, su longitud o su kilómetro, o los departamentos que ya han sido fronterizados. Por ejemplo, mayormente los países que han sido, como les he dicho, era Argentina, Brasil y Bolivia. Su longitud o su kilómetro era de 1689. Eso era de Argentina, y de Brasil era 1367, y de Bolivia era 742 su kilómetro. Los departamentos que mayormente en Argentina han sido, ¿no? Era el Alto Paraná, Pau y mayormente otros. Acá entre nos les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso?